¿verdad? Entonces, no se me confunda. Y por ahí también a la compañera que te antes se digo, ahí no se refiere al porcentaje en este momento. Sí, está en función de los porcentajes, pero más es la relación carbono-nitrógeno, ¿ya? Relación carbono, que es como decimos aquí, es un valor numérico que indica la proporción de carbono con respecto al nitrógeno, ¿verdad? A eso nos estamos refiriendo. Entonces, por eso en la semana pasada poníamos de ejemplo los materiales que son, digamos, en estado verde, esto se descompone más rápidamente. E incluso dentro de los mismos materiales, digamos, en estado verde, hay algunos que se descomponen más rápido que otros. Por ejemplo, ustedes pueden tener, por ejemplo, una hoja de mango, por decirlo así. La hoja de mango tarda más tiempo en descomposición, aunque esté en verde, pero tardará más en descomposición si lo comparamos con una hoja de frijol, por ejemplo. La hoja de frijol, en este caso, su relación es aproximadamente, creo que si mal no recuerdo, anda como de 10 a 1, 11 a 1, no recuerdo muy bien. Y en cambio, la de mango en su estado verde puede andar prácticamente ya casi cercano a 30. Entonces, prácticamente hay una diferencia también, aún en el estado verde de algunos tipos de plantas, ¿verdad? Sin embargo, no significa de que, ¿cómo se llama?, no se puedan usar estos materiales. Principalmente cuando, digamos, se aportan al suelo. Pues indudablemente en su forma natural, todas las plantas aportan al suelo diferentes, digamos, funciones, ¿verdad? Hay unos que aportan más carbono, otros que aportan más nitrógeno, ¿verdad? Otros que aportan más azúcares, otros que aportan más lignina y así sucesivamente. De esa manera, pues entonces se va a desarrollar la diferenciación de las diferentes especies vegetales, ¿verdad? Algo que ahí también mencionamos, indudablemente también hay factores que van a actuar principalmente en relación a esa descomposición. Ya, ya vimos la composición del tejido vegetal y también la humedad. También la población de organismos, ¿verdad? Decimos organismos porque pueden haber macro, pueden haber meso y pueden haber microorganismos. Unos actúan más que otros, ¿verdad? Dependiendo pues específicamente de las poblaciones existentes en el suelo. Muy bien. Entonces aquí, un resumen de lo que acabamos de mencionar. La relación carbono-nitrógeno menor de 31, ¿verdad?, liberada en las plantas, ¿verdad? En este caso desarrolla una mineralización prácticamente, digamos, en condiciones naturales de una manera bastante rápida, donde tenemos 12 partes de carbono y una parte de nitrógeno, esa relación 12 a 1. Y en la relación menores o mayores de 31, donde el nitrógeno, digamos, es bloqueado o inmovilizado, digamos, en este caso, va rápidamente por los microorganismos, ¿verdad? Y entonces en ese sentido se bloquea y quédase o no. ¿Por qué? Porque los microbios toman el nitrógeno de ese banco, pues prácticamente edáfico, ¿verdad? Y a lo cual pues puede producir lo que se denomina el hambre de nitrógeno, ¿verdad? Entonces, hasta que los organismos lo hayan prácticamente, digamos, ocupado, pues los cuerpos de ellos se convierten en un proceso también de aporte, digamos, de nitrógeno y ya puede estar disponible para las plantas. Por ello, cuando estamos hablando de la utilización de abonos orgánicos, aquellos, por ejemplo, que tienen una relación mayor de 31, estos van a tardar más en aportar pues, prácticamente nutrientes para la planta. Aquellos que tienen menos de 30 van a aportar más rápidamente sus nutrientes, ¿verdad? Esa es la. Ingeniero, Sí, dele. me surge la duda entonces, los abonos químicos se caracterizan por tener un resultado más rápido, ¿verdad? Para Sí, las plantas. sí, así es el Significa asunto. que su relación carbono-nitrógeno es menor, es bastante bajo. ¿En qué? ¿En el fertilizantes? Ajá. No, los fertilizantes ellos no.
Pues No, que pues, como ellos no son orgánicos, ajá, ¿verdad? Sino que son prácticamente sintéticos, son fertilizantes minerales sintéticos, ¿verdad? Entonces ellos no tienen esa misma razón, ¿verdad? sí, Ahora, gracias. hay una situación, pero por esa misma razón estamos tratando de acelerar procesos de fermentación, como lo que ya hicieron ustedes ahí en el Centro Divina Prudencia, lo que han estado haciendo con relación a sus insumos, Viole, porque con ello estamos adelantando pues prácticamente el proceso de liberación, uy, perdón, el proceso de liberación de cómo se llama de los nutrientes, ¿verdad? Eh, Cuando todavía no se conocían todas estas técnicas que se tienen actualmente, pues ahí se decía muy categóricamente que la materia orgánica prácticamente era más producto que desarrollaba más condiciones físicas en el suelo. Sin embargo, con toda esta situación del estudio de los microorganismos, hacer diferentes mezclas de diferentes ingredientes, aplicando microorganismos de montaña en las mezclas estas, se ha ido pues acelerando estos procesos de descomposición y es ahí donde tiene prácticamente un abono orgánico de esta naturaleza, tiene casi, digamos, un igual comportamiento o incluso mejor comportamiento de cómo se llama que un fertilizante químico. Recuerden de que la materia orgánica no solamente aporta nutrientes, sino que también aporta todos esos otros materiales que dijimos, lignina, el celulosa, y todos esos desarrollan en el suelo pues características que van a mejorar la condición de la fertilidad física del suelo. Entonces, por eso digamos, el la definición que se tiene actualmente de lo que es fertilidad del suelo va más allá de lo que se decía ya por los años 60. Los años 60, incluso hasta los años 80, 90 se decía de que, ¿cómo se llama? Por ser sales solubles, los nutrientes estaban más disponibles, digamos, para la planta. Sin embargo, se decía la materia orgánica que esto no tenía el mismo comportamiento, ¿verdad? Y entonces, pero los estudios han ido demostrando, las experiencias han ido demostrando que sí prácticamente se pueden obtener efectos rápidos con la materia orgánica, pero desarrollando procesos de descomposición, pero haciendo también un buen aporte también de estos, ¿verdad? Al inicio, pues quiera sea o no, se van a requerir cantidades un poco grandes. La FAO ya decía ya por los años 90 al 2000, hablaba de que prácticamente, digamos, un suelo requiere de 50 hasta 100 sacos de abono, por decirle, y se hablaban del estiércol de bovino, ¿verdad? Para que pueda haber un buen resultado, ¿verdad? A nivel de una buena extensión. Pero ahí venía entonces el cuestionamiento. Bueno, uy, chicas, significa de que si vamos a tener 200, 500 hectáreas ¿cómo se llama? De cultivo, ¿verdad? El caso nuestro, pues no llegamos hasta esas proporciones de extensión, porque las proporciones de extensión bajaron al menos, digamos, ahí con la reforma agraria, de tal manera que pues las extensiones andarán pues a lo máximo de unas 100 hectáreas, 150 hectáreas en algunos casos, algunos cafetales que presentan un poco más. Pues bien, entonces, esa situación de grandes tensiones, estar preparando digamos, el compost, el biofertilizante para todas esas extensiones es bastante, digamos, elevado, digamos, la cantidad de abonos que se requeriría para eso. Sin embargo, hay algo, que pudiésemos decir, es que no solamente los abonos que se compostan los que van a servir de abonos orgánicos. De ahí, pues, por ejemplo, podemos recurrir a los abonos verdes, que es lo que vamos a ver más adelantito, y estos, pues, también, para grandes extensiones, para mí, esa es una de las salidas.
y estás prácticamente reciclando pues nutrientes a través de los abonos verdes. Se puede ayudar un poco también con lo que son los abonos foliares para suplir en algún momento determinado algunas deficiencias que no se puedan tener, digamos, en el corto tiempo con los abonos orgánicos. Hoy, pues, podemos hablar con mayor propiedad después de casi unos 30 años cuando nosotros iniciamos todo este proceso, y casi por lo general se decía que nosotros estábamos desarrollando una agricultura romántica, ¿verdad? Y que era solamente para productores, pobres, decían, ¿verdad? En ese sentido. O sea, y lo hacían de una forma bien despectiva. Yo conozco compañeros que, pues, cuando nosotros nos metimos a eso, ¿cómo se llama? No decíamos que estábamos locos, ¿verdad? Y, y el tiempo nos ha ido demostrando de que sí, es factible, es posible, ¿verdad? Pero requiere cambiar toda la tónica, digamos, del pensamiento con relación al manejo, en este caso, de los suelos, el manejo de la materia orgánica, su aplicación como debe de ser. ¿Verdad? Basado pues también en los principios de la naturaleza, cosa que no ocurre con los fertilizantes, ¿verdad? No vamos a decir que un fertilizante puede desarrollar buenas producciones, pero con el agravante de sus, digamos, diríamos, problemas, digamos, de índole de desequilibrios en el suelo, que no se notan en una aplicación, pero paulatinamente puede desarrollar procesos de acidificación, procesos también, digamos, en donde de antagonismo, porque, por ejemplo, el caso, por ejemplo, el fósforo. El fósforo el fósforo es específicamente mineral, puede irse acumulando en el suelo y está ocurriendo en varios lugares, pero la gente sigue aplicando, ¿ya? Y cuando no es necesario seguirlo aplicando. Entonces ahí es donde viene que la necesidad de conocer más los análisis químicos del suelo para poder, en este sentido, llegar a determinar si se sigue aplicando o no ese tipo de abonos, ¿verdad? Y entonces estamos recurriendo específicamente, digamos, un buen grupo ya de colegas profesionales y productores en realmente demostrar que es posible a través de una tecnología más natural, eh, satisfacer para las nuevas generaciones el recurso suelo. Con lo otro, pues ya tenemos visos de destrucción del suelo, ¿verdad? Grandes extensiones del suelo están siendo abandonadas en varios lugares del mundo debido a utilización muy intensiva, ¿verdad? Y con altas cantidades de abonos químicos. Eh, Rusia, que ha sido uno de los bastiones de la agricultura convencional, porque ese también se ligó a los países, digamos, del norte a usar tanto fertilizante. Hay una región que se llama la cuenca de los Montes Urales, la cual pues prácticamente, ¿cómo se llama? Está desertificada. Ya hay desiertos, hay mucha acumulación de sales, hay problemas serios de agua en esa zona, una, digamos, alcalinización de los suelos en la zona. Tienen que estar aplicando materiales ácidos para poder pues, prácticamente lavar un poco las sales, ¿verdad? Y por otro lado, pues, han afectado pues las aguas dulces que provenían pues prácticamente de las laderas de los montes Urales, de donde venían, pues, eran las nieves. Pero los vientos, en un momento determinado, puede acarrear prácticamente sales y comenzar a salinizar esas aguas dulces. Esto es algo pues ya estudiado y ha sido verificado, comprobado, ¿verdad? Y bueno, y por otro lado también tenemos problemas serios ahorita de la escasez de agua, ¿verdad? Bajo la forma en que cómo se está trabajando, la misma agricultura está consumiendo una cantidad de agua exagerada, ¿verdad? Porque todo se quiere hacer pues, prácticamente bajo riego, ¿verdad? Y entonces ahí la situación de que muchos mantos acuíferos están desapareciendo, ¿verdad? O reduciéndose
¿cómo se llama? Noticia que me llegó a mí en estos días. El Paraíso, que es un municipio que está aquí en la zona norte de Chalatenango, la zona baja, ya casi cercanas al ¿cómo se llama? Al embalse del Cerrón Grande. Un río que le abastecía agua, ya no tiene agua en estos momentos. Y entonces decía la alcaldía que iban a prácticamente a hacer un horario para poder pues canalizar el agua a las viviendas, ¿verdad? Y luego que iban a utilizar también pipas y una serie de cosas más. Como ven ustedes, son situaciones ya reales también aquí en nuestro país. Yo tengo que hacer a veces este tipo de reflexiones con ustedes porque ustedes están jóvenes y pueden ser capaces en un momento determinado de, de volverse más conscientes en el uso y el uso y el manejo de los recursos naturales. Quienes van a padecer, pues prácticamente van a ser las nuevas generaciones. Se dice que el país nuestro, en el cabo de unos 30 años, al 2030 ya podríamos tener ya problemas serios del agua. Y no digamos al 2050, que son los que se vaticinan, que es donde la mayoría de países a nivel del mundo van a tener más problemas alrededor de eso. Yo no los estoy a ustedes, digamos, como eh, eh, decir, asustándolos, pero es necesario que nosotros nos convirtamos como profesionales en los que son los vigilantes y los protectores pues, de los recursos naturales. Muy bien, seguimos. Hay una cuestión ahí que, por ejemplo, de que cuando, por ejemplo, tenemos digamos, ¿cómo le dijera? Valores de menores de 31, vamos a tener pues, prácticamente una buena multiplicación de los microorganismos, ¿verdad? Y con el caso de 31 van a haber menos organismos. Y también cuando tengamos menores de 31, la deficiencia va a ser temporal de nitrógeno, pero rápidamente, pues prácticamente hay una recuperación por los mismos cuerpos de los organismos que tienen una vida, pues prácticamente, diríamos, corta, entonces con su cuerpo, sus tejidos están pues depositando al suelo sus nutrientes, ¿verdad? Por otro lado, también una de las cosas que se va buscando es que al adicionar materia orgánica, la relación carbono-nitrógeno va a ir cambiando. Nos decía una doctora experta en suelos, una canadiense, le dio seguimiento a un proyecto que se tenía en la zona de aquí por Izalco y después se hizo allá en la zona de Sonsacate y al cabo casi de 8 años de estar aplicando materia orgánica, ella nos dijo, párenle de bolita de aplicar materia orgánica en la forma de cómo se estaba haciendo, que cada ciclo de cultivo se estaba haciendo. Entonces ella dijo, mejor háganla hoy a partir de cada año. ¿Verdad? Recuperando, pues en este caso, siempre los nutrientes que son esenciales para las plantas. Aquí hay algo que quise explicar la semana pasada, pero no fue posible, y es aquí donde hay valores críticos, ¿verdad? Para el asunto de la relación carbono-nitrógeno. Fíjese que tuve la oportunidad de estar en una cooperativa de allá de la zona de Perquín. Fuimos y visitamos un cafetal y aquí lo ven ustedes como cafecito el terreno, pero esos cafés son las acículas de pino, porque han puesto el café en una zona de pino y se tiene esta situación de que, como ven ustedes, no se desarrollan plantas herbáceas. Las plantas herbáceas juegan un papel muy importante en el reciclaje de los nutrientes, ya, porque pueden crecer, si bien es cierto, bien se dice que puede haber una competencia y ahí donde viene la labor de la chapia y entonces hay una devolución de materia orgánica rápidamente a través de la parte pues de las plantas herbáceas. En cambio aquí no lo hay.
Ya, entonces hay una gran diferencia en cuanto a este tipo de material tiene una relación carbono-nitrógeno que es prácticamente arriba de los 30. En este caso, incluso la relación puede andar en un número de 100. Eso implica que su descomposición va a ser tan lentísima. Alguien preguntará, ¿y habrá, digamos, formación de microorganismos? Sí lo va a haber, pero es en menor población, ¿verdad? Y en cambio, cuando la relación es menor, ¿verdad? Entonces, como el caso cuando se tiene en estado verde, esto se va a descomponer más rápidamente, ¿verdad? Y entonces, siempre pues en los sistemas hay que ir buscando tener pues prácticamente materiales que nos den una relación carbono-nitrógeno de rápida descomposición, pero siempre acompañados de aquellos que son de lenta descomposición. No podemos solo irnos hacia un solo tipo, digamos, de materia orgánica, sino que debemos de como de ir equilibrando. Ahora, pero ¿dónde está el equilibrio? No lo sabemos porque cada sistema tiene diferentes respuestas, porque depende del clima, depende de la población de microorganismos, depende de la humedad en el suelo, depende de la clase también del suelo en términos de su textura, estructura, consistencia, etcétera, ¿verdad? Para que estos puedan, pues, prácticamente dar una respuesta favorable a lo que se quiere, digamos, con respecto a la nutrición de los cultivos. Acá, pues, prácticamente, lástima que no, se me olvidó haber colocado otra diapositiva o otra foto más bien de la misma zona, donde acá donde tenemos esta cícula de pino y que con una cobertura, si bien es cierto, el suelo está cubierto, pero el desarrollo de las plantas es mucho menor comparado también a otra zona de ahí donde no hay pino. Y en esta zona se ha acidificado también el suelo, tiene que estar aplicando más cantidad de cal que en la zona donde no hay pinares. Entonces, como ven ustedes, esto debe de ser estudiado y analizado por ustedes, ¿verdad? Es esencial de que ustedes piensen un poquito de que el manejo de los suelos no se trata solo de llegar a tirar y a tirar y a tirarle, como lo están haciendo ahorita. Están estudiando, no tienen el espacio como para estar más a fondo haciendo el estudio de lo que están aplicando en el suelo. Aquí una comparación, y esto ya lo vieron ustedes en el ejercicio que hicimos la semana pasada. Aquí tenemos que la relación de leguminosas en estado verde, la relación puede andar de 10 a 20. Residuos sin leguminosa también puede ser también de 10 a 15. La paja ya puede andar de 20 a 60, por ejemplo, digamos, la paja del maíz, digamos, del año pasado, pues puede andar prácticamente más de 30 pero no muy alto, no llega hasta los 60, que en cosa de 2 o 3 meses, pues prácticamente esa paja del maíz ha desaparecido totalmente en el suelo, ¿verdad? Por la descomposición de los microorganismos. Entonces, por lo tanto, no es muy rápida, es decir, muy lenta su descomposición. Y luego hay diferentes tipos pues, de residuos, ¿verdad? Que pueden variar de 60 a 150. Aquí un ejemplo, por ejemplo, de esto ya lo vieron ustedes, esto lo extraje pues, prácticamente de las tablas que se les han dado. Observen aquí cómo anda la relación carbono nitrógeno, que no es más que prácticamente dividir, en este caso, el porcentaje de nitrógeno, de carbono, entre el porcentaje de nitrógeno. Y ahí tenemos una relación de 19 a 1. No se olviden que, por ejemplo, perdón, por ejemplo, si hacen esta división, les va a dar un número, les va a dar 19, pero ese 19 siempre hay que ponerle con una plica en donde son 19 partes digamos, de carbono con relación a una parte de nitrógeno. ¿Preguntas al respecto? Aquí por lo general, aquí hay un pequeño, una pequeña equivocacioncita. Lo vamos a corregir porque no quiero que después no me vayan a crucificar. Aquí son ricos en nitrógeno. No sé por qué razón la vez pasada lo había hecho esa, eh, ricos en
nitrógeno. Sí, hola. Sí, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién me Fíjese que habla? Edward. Voy a pedirles un favor. Cuando hablen, díganme, me llamo Edward, para irme más o menos como voy a tenerlos solamente así, por escucharlo, porque ustedes ni siquiera encienden su cámara, entonces muchas veces, o yo no los puedo ver tan bien, pero sí me gustaría al menos conocer e identificar sus voces. Hay algunas que ya las identifico. Entonces siempre, por favor, digan, quién está hablando en ese momento, porque al menos, digamos, así nos damos cuenta, digamos, quiénes son los que participan más también en este asunto. ¿Sí? Dele. Sí, en este caso me llama bastante la atención que en unas tablas dice materiales ricos en nitrógeno, vea. Sí, sí. Pero entonces, para que un material se considere como rico o pobre en nitrógeno, hay ciertos valores por arriba y por encima. O ya Vaya, hay un límite. aquí, eso es lo que quiero que ustedes observen aquí. Cuando nosotros, por ejemplo, materiales que son ricos en nitrógeno, por lo general están abajo de la relación de 30 a 1. Si ustedes observan esta tabla, ¿verdad? Que la extraje de lo que ustedes están también procesando, entonces aquí tenemos 19, 22, 16, 26, 11, 19, 29, 16, 12. ¿Cuál sería, digamos, el de más rápido en descomponerse? Sería esto, porque tiene una relación de baja en cuanto a nitrógeno, comparado aparentemente, fíjense bien, comparado, digamos, con uno que tiene 29. Vale. Revisemos bien esta parte. Observen acá, miren, yo tengo 52, 49 de carbono, 1,81 de nitrógeno. Yo tengo aquí 29,01 y aquí tengo 2,76. O sea, como prácticamente lo que manda en este asunto son las partes que pueden haber de carbono con relación a las partes que hay de nitrógeno. Entonces, eso es lo que hace prácticamente que sea baja o que sea alta la relación carbono-nitrógeno. Todo lo que tenemos aquí, todos son prácticamente ricos, diríamos, en nitrógeno, ¿verdad? Eh, Hasta, digamos, el 29 a 1 aproximadamente. ¿Te queda claro eso? Sí, ingeniero, sí, ahora sí queda más claro. Ya, y entonces todos aquellos que, digamos, a mí se me olvidó haber sacado la otra tablita, haberla colocado, en donde, por ejemplo, pero la de los ejercicios de la semana pasada, ahí aparecen los de rico en carbono. Todos los que están ricos en carbono, si las revisas, la relación carbono-nitrógeno va a ser arriba de 30, ¿ya? Y esos son ricos en carbono, son, diríamos, los que más tardan en descomponerse comparado con esto que tenemos aquí ricos en nitrógeno. ¿Me explico? Sí, sí, exacto. Igual en las tablas todos Ajá, están superior a 30. sí. Ah, vaya, vaya. ¿Alguien más ahí levantó la mano? Sí, ingeniero. Sí, dale. Victoria, Ah, vaya. tenía Dale, una pregunta. dale. Eh, en las espículas de pino se dice que son difícilmente degradables, vea. Su Ajá. relación carbono es alta a 30. Y se mencionaba que entonces esto causa acidificación. Entonces, todos aquellos materiales que sean de origen orgánico eh, y su relación de carbono-nitrógeno es mayor a 30, provocan acidificación en el suelo. Fíjate que no todos van a producir acidificación, porque como también todo depende del clima. Acuérdate que los pinares por lo general se tienden a desarrollar en zonas donde hay mayor precipitaciones, ¿verdad? Y entonces, como me producen en este caso, ¿cómo se llama? Eh, Arcillas también, porque está en función también de las arcillas. Las arcillas, por ejemplo, que son 1 a 1, que son de baja capacidad de retención de nutrientes, y con materiales como los pinos, que son, digamos, muy poco proveedores de, en este caso, de nitrógeno, entonces ocurre con que estos
le dan la formación de un tipo de humus de baja capacidad de intercambio catiónico. Entonces van a retener muy pocos nutrientes prácticamente en el suelo y es ahí donde se ve la acidificación. Sin indudablemente la acidificación no depende de un solo factor, va a depender de varios factores. Uno de los factores, ya lo decíamos hoy en la mañana, es el aluminio. Cuando tenemos nosotros pH menores de 5 y tenemos una alta concentración de aluminio, pues entonces va a haber una acidificación del suelo que va a afectar pues prácticamente los cultivos. Aunque podemos tener en algunos casos acidez menor de 5 y donde prácticamente no tenemos dificultades con el aluminio porque es muy baja su presencia, pues entonces ahí no vamos a tener tanto problema como cuando la concentración de aluminio es elevada. Ese es un factor. Y por otro lado, el otro factor es la capacidad de intercambio catiónico que tenga ese suelo. Yo tengo una capacidad de intercambio catiónico muy baja, menor de 5. Esto, por más que queramos nosotros, digamos, incluso mejorar la condición mineral, esos siempre van a tener esa capacidad de intercambio catiónico baja. Ahora, ¿cómo podríamos ayudarle a ese suelo? Pues procurando aplicar prácticamente materiales, digamos, calcáreos. En este caso se usa pues prácticamente los encalados. Y por otro lado, la incorporación de materia orgánica, ricas prácticamente en este tipo de condición que tenemos acá. Porque eso podía acelerar en el tiempo la formación de humus que elevarían la capacidad de intercambio catiónico del suelo. ¿Ya? ¿Me explico? No sé si te dije muchas cosas y no me entendiste. Sí, ¿Ya? sí, gracias. Pero está claro, ¿verdad? Está Sí, claro. Y la acidificación gracias por tu depende del pregunta. clima. Gracias. ¿Alguien más ahí? Levántela, por favor. Hola, ingeniero. Soy Kevin. Dale, Kevin. Hay algo que no me quedó del todo claro. Va, dale. Vaya, por ejemplo, si tomamos el afrecho de café, el ejemplo de la Ajá. tabla, Sí, me dice de que tiene un porcentaje de materia orgánica en 90.46 y me ajá. dice que tiene de carbono y nitrógeno 50.60 y 230 de nitrógeno. Ajá. Pero mi pregunta es, ¿este porcentaje de carbono y nitrógeno va dentro de ese 90.46 de materia orgánica o va Sí, dentro de un 100%? va dentro de ese 90.46. Y así con todos. Es que fíjate que dentro de ese porcentaje de materia orgánica, fíjate, el 50 es de carbono y el 2.30 es de nitrógeno. ¿Qué significa? Estos dos juntos, ¿cuánto harán? Harán, en este caso, 52,90. Pero todo el resto obedece también a otro tipo de sustancias orgánicas dentro del afrecho de café. No solamente corresponden al carbono y al nitrógeno. Pero lo que manda en esta situación de la, digamos, de la rapidez o la lentitud para descomponerse es la relación. Y es por esta proporción que estamos viendo acá. ¿Ya? ¿Me explico? Sí, ingeniero, le caí, gracias. Vaya, muy bien. ¿Alguien más? Gracias por sus preguntas. Eso me alegra muchísimo de que pregunte. Anoche leí a un fulano del Medio Oriente, casi ruso, por decirlo así, aunque no era necesariamente de Rusia, de Armenia parece, sí. Decía él, cuando las personas, dice, tienden a formular preguntas, pero preguntas nuevas, preguntas que interpelan, dice, a la otra persona, a quien le hacen la pregunta, dice, hay aprendizaje. Y hay aprendizaje de ambas partes. ¿Ya? Por eso yo los invito a que ustedes traten de pensar un poquito más. Y así, no solo escuchen, porque yo me puedo echar todo el rollo. ¿Ya? Y lo que les estoy explicando es de lo que he leído, lo que he podido prácticamente elaborar, digamos, a nivel de la práctica, también de lo que he ido reflexionando, ya con todo lo que me dan los diferentes autores, lo que le he escuchado a expertos también. Entonces, todo eso, pues, en alguna medida se ha convertido como el acervo del conocimiento que tengo. ¿Ya? O sea, que todo lo que les estoy transmitiendo a ustedes no le pertenecen totalmente a mí,
sino que le pertenecen a una gran mayoría de gente. Y en eso me siento yo satisfecho porque he sido como el nexo, ¿verdad? Para poder, porque a veces no se tiene esa posibilidad de encontrar, digamos, gentes que puedan, pues, prácticamente ser libres en expresarse, ¿verdad? A mí me dieron esa oportunidad y lo hago con todo prácticamente la voluntad y el gusto, ¿verdad? Por eso que a mí me gusta a veces que me pregunten, ¿verdad? Y algunas cosas las sé, otras no las sé. Esa es una realidad también. Muy bien, entonces seguimos con esto y vamos a, hay algo bien importante en todo este proceso de la materia orgánica y son los procesos de humidificación de la materia orgánica. Ya les decía yo la semana pasada a los compañeros, lástima pues que ahorita, bueno, no se me olvidó haber traído plantitas ¿cómo se llama? Del pie del jardín. Sí, hola, hola, hola. Sí, ingeniero, ¿será que podría poner en la pantalla grande la presentación, por favor? Sí, sí, está bien. Gracias. ¿Cómo no? Entonces, en el proceso de humidificación de la materia orgánica, ya esta realmente no es una cosa sencilla. E incluso su estudio no ha sido tampoco sencillo y sigue todavía habiendo complejidad para comprender varios aspectos de lo que es el comportamiento de la materia orgánica dentro del suelo específicamente. Bueno, en primer lugar, prácticamente, digamos, uno de los aspectos que ocurre en el proceso de la humidificación ya es la degradación de las moléculas. La semana pasada y parece que el día de hoy vimos un ejercicio ahí con relación, digamos, al aporte que puede haber, digamos, al mineralizarse la materia orgánica, los aportes de nitrógeno, por decirlo así. Nos referimos al nitrógeno porque la materia orgánica como que es un poquito más factible manejar alrededor de ello. ¿Por qué? Porque es en alguna medida lidera, por decirlo así, él lidera la nutrición, digamos, de las diferentes tipos de plantas. Y es como también un factor bien esencial pues, prácticamente para cualquier prácticamente, ¿cómo se llama?, organismo vivo. Recordémonos que el nitrógeno forma parte de las proteínas, de los aminoácidos, de varias, en los tejidos vegetales, en los tejidos animales, en nuestros propios tejidos que se forman también a raíz del consumo, pues prácticamente de los alimentos. Entonces, el proceso de la formación de humus en el suelo comienza con la degradación de las moléculas. O sea, que hay degradación, por ejemplo, de las proteínas, degradación de los ácidos, de los aminoácidos, ¿cómo se llama? De los fenoles, de los polisacáridos, etcétera, etcétera. Entonces, entre las moléculas que sufren, pues prácticamente, como dicen, ahí hemos puesto las principales: celulosa, almidón, pectina, lignina, proteína, glucosa, grasa, ceras, etcétera, se fragmentan. ¿Verdad? Y en esa fragmentación van a formas más sencillas, más cortas. Sin embargo, eso no significa de que hasta ahí quedó la degradación de las moléculas. Puede ocurrir que se desarrollen síntesis de las diferentes sustancias que acá hemos mencionado, que al degradarse o al romperse la molécula, pueden formar otras formas, pues prácticamente, de la materia orgánica. Luego también ocurre que también en la humidificación se desarrollan oxidaciones. Y ahí es donde desarrolla la oxidación en compuestos aromáticos, ¿verdad? Con formación de lo que se denomina las quinonas. Ahí le voy a dejar el encargo de que me averigüen a qué se refieren las quinonas. Otro tercer aspecto es la condensación, polimerización y fijación del nitrógeno. Eh, ¿A qué nos referimos de la condensación? ¿Alguien podría decirme qué significa condensación? Les voy a poner un ejemplo. El caso, Ingeniero, sí, la condensación es un cambio en la materia, es un cambio del estado de la materia. ajá, es un cambio de la materia.
les voy a poner un ejemplo. Recuerden que, por ejemplo, vaya, hay evaporación y evapotranspiración, ¿verdad? La evaporación que ocurre sobre superficies de agua, de espejos de agua, y luego está también la evapotranspiración, que se refiere pues a todo el proceso que desarrolla las plantas. Entonces, y ahí van pues, prácticamente hidrógeno, nitrógeno, y no recuerdo qué otros gases nobles hay por ahí en esa vía. Pues bien, entonces cuando llegan a una determinada altura ¿cómo se llama? De la, de la atmósfera, puede, como ocurrió el día ¿cuándo fue que llovió? Pero un buen porrazo de agua, el domingo, ¿ya? Hizo pues prácticamente esas gases llegaron a través de un proceso de cambio de temperatura a un proceso de condensación para pues prácticamente formar agua. Entonces, en el proceso también de la humidificación de la materia orgánica pueden ocurrir también esos aspectos de condensación. Por ejemplo, el caso de a veces, por ejemplo, el amoníaco, siendo, digamos, un gas, en un momento determinado, después, dependiendo de ciertas condiciones en donde se desarrolla la materia orgánica, puede condensarse y puede pasar a formar nitratos o puede pasar a formar también, ¿cómo se llama? Amonios, ion amonio. El ion nitrato, en ese caso, por oxidación específicamente, que es el proceso que hablamos ya anteriormente. Y el caso del ion amonio es por la unión, en este caso, del hidrógeno pues hacia el nitrógeno, ¿verdad? Y entonces, eso es para darles un ejemplo. Luego también pueden darse, digamos, procesos de polimerización. Alguien búsqueme, por favor, ahí en el internet qué significa polimerización. Yo tenía entendido que la polimerización es cuando se forman cadenas de aminoácidos. Ajá, muy bien. Pero siempre busquemos la información para que todos queden claros. Gracias por tu respuesta. ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? Edward, Edward. Muy bien, gracias, Edward. Es para así llamarlo pues por su nombre. No estar diciendo, hey, hey, hey. ¿Alguien ahí ya encontró eso? ¿Isaura? Hola, hola. Bueno, mientras lo buscan, entonces, estos procesos de condensación, polimerización y fijación de nitrógeno dan lugar a la formación de aminoácidos y de péptidos, ¿verdad? Y estas llevan también hacia el origen de los famosos ácidos húmicos. Ya, entonces cuando un suelo, digamos, o más bien la materia orgánica, tiende como digamos, a formar ácidos húmicos, estos ácidos húmicos todavía en su proceso de formación pueden todavía ser no inestables y pueden variar prácticamente en la composición como ácidos húmicos. Pero cuando llega a estabilizarse el humus, entonces ya eso es digamos, ¿cómo se llama? La sustancia que se va a encargar de desarrollar los procesos de intercambio catiónico en el suelo. Entonces, en esta fase, los compuestos orgánicos sencillos formados en la etapa anterior se reorganizan conservando sus estructuras orgánicas para dar nuevos polímeros más estables. A eso se refiere prácticamente el proceso ya de la humificación. ¿Ya? Al principio, el primer proceso es rompimiento de las moléculas, segundo viene la oxidación y tercero viene condensación, polimerización y fijación. Como ven aquí, se nos está diciendo de que los compuestos orgánicos sencillos pueden reorganizarse, ¿verdad? Y entonces, lo que decía el compañero, es cuando dicen pueden llegar a formar estructuras en cadena, ¿ya? Y esto es a raíz, pues prácticamente, del proceso de polimerización y síntesis que en este caso se está desarrollando, los cuales en un momento determinado pueden llegar a formar, dice, polímeros más estables. Y es ahí cuando ya tenemos, pues prácticamente, lo que serían los ácidos húmicos estables, ¿verdad? Como el caso de las huminas también,
y los ácidos fúlvicos. Son los tres tipos de humus que se conocen, ¿verdad? Y cada uno de estos pues se forman, digamos, en los suelos. Entonces, indudablemente, pues ante esta situación, los factores limitantes para que se desarrollen estas tres fases, ¿verdad? Va a ser dependiendo de la ausencia de agua, ¿verdad? De la baja temperatura, de la acidez, de la carencia de nitrógeno, del encharcamiento permanente, entre otros. Todos estos factores van a afectar esas tres fases que hemos señalado de la humificación y mineralización, ¿verdad? Muy bien. Aquí veamos, ¿quién me quiere leer esto, por favor? Isaura, Hola, sí, por favor, léame, por favor. bueno, sustancias húmicas constituyen grupos heterogéneos que no están definidos por una composición determinada, sino que establecen con base en su comportamiento frente a determinados reactivos, según sean solubles o Precipiten, precipiten, perdón. hay cuidado. El humus, perdón. Dele, dele, dele. El humus, al tratarlo con una serie de reactivos extractantes, se separan en una serie de fracciones. A cada fracción extraída se le da un nombre. El comportamiento frente al calcio diferencia dos fracciones de ácidos húmicos. Ácidos húmicos pardos, solubles en calcio, y ácidos húmicos grises, insolubles en calcio. Muy bien. Gracias, niña. Entonces, como nos están diciendo aquí que las sustancias húmicas no van a ser, digamos, sustancias en este caso homogéneas, sino que van a ser heterogéneas. Y definidos dice, por una composición determinada. Y esa composición determinada frente a ciertos reactivos a los cuales puede someterse la sustancia húmica, pues va a dar lo que dice al final. Puede dar fracciones de los ácidos húmicos pardos o solubles, dice, en calcio, y ácidos húmicos grises insolubles en calcio. Y cada uno de estos, pues en alguna medida, van a tener una función dentro del mismo suelo. Aquí lo podemos ver en esta gráfica, en este esquema, ¿verdad? Un suelo, por ejemplo, en este caso, se pone, digamos, se le aplica ácido clorhídrico y entonces, en este caso, puede surgir de ese suelo la presencia de, y primero hidróxido de sodio. Es la primera fase, por decirlo así. En esa fase de hidróxido de sodio, diríamos que puede surgir otra sustancia que cuando se le aplica ácido clorhídrico hace que se separen los ácidos fúlvicos, cuando estos son solubles y cuando estos humos, digamos, son insolubles al ácido clorhídrico, entonces resultan los famosos ácidos húmicos. En el caso ¿cómo se llama? Cuando el hidróxido, por ejemplo, el humus es insoluble al hidróxido de sodio, entonces van a desarrollar, en este caso, lo que son huminas. ¿Verdad? Y van a surgir también elementos minerales. No son minerales, sino que elementos minerales. Ese es el término que debe de agregarse ahí. El caso, por ejemplo, de estos ácidos húmicos, si se agrega calcio, como decíamos anteriormente, en la lámina anterior, pues van a desarrollarse pues, ácidos húmicos pardos y cuando son solubles y ácidos húmicos grises cuando son insolubles. Indudablemente, esta, ¿cómo se llama? Composición de los humos está todavía en estudio, ¿verdad? Están haciéndose diferentes tipos de estudios a fin de llegar a determinar un poquito más, digamos, la facilidad con que, diríamos, se puedan identificar y clasificar el tipo de humos en el suelo. Ácidos fúlvicos. ¿Quién me lo puede leer, por favor?
Kevin Noé. Claro, ingeniero, ahorita Dale. constituyen una serie de compuestos sólidos o semisólidos, amorfos, de color amarillento y naturaleza coloidal, fácilmente dispersables en agua y no perceptibles por los ácidos, Precipitables. precipitables, Sí. susceptibles en el cambio del experimentar Floculación. en determinadas condiciones de pH y concentración de las soluciones de cationes no alcalinos. No alcalinos. Bien, aquí ya, digamos, estos ácidos fúlbicos han sido bastante estudiados, digamos, con relación, pues, a que desarrollan una naturaleza coloidal. ¿Qué es un coloide para ustedes? Si no lo saben, por favor. Una partícula pequeña de arcilla. Puede ser, pero fíjate que puede ser de naturaleza mineral, pero también puede ser de naturaleza, ¿cómo se llama? Orgánica. Así es el asunto. Pero, ¿cuál es el comportamiento de estos coloides? Quizás su carga, vea. Ajá. La carga que tienen negativa que atrae las positivas. Ajá, así es el asunto. Y son, dice, dispersables en agua. Esta es una situación de que cuando hay suelos, digamos, que son, digamos, ricos en ácidos fúlbicos, pueden perder prácticamente este humus. Y entonces es ahí donde, ¿cómo se llama? Los suelos van perdiendo humus y se van volviendo, pues, muy pobres, ¿verdad? Y de baja capacidad de intercambio catiónico, ¿verdad? Sin embargo, dice ahí que pueden ser susceptibles a experimentar floculación. ¿Saben qué es la floculación? Un ejemplo de eso es, por ejemplo, cuando a ustedes les sale sangre de una herida, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando se hacen una herida y al ratito, ¿qué ocurre con la sangre? Se coagula. Ajá, se coagula. Entonces, esa característica es bien importante porque da lugar a prácticamente que las partículas del suelo puedan ser agregadas en esa, ¿cómo se llama? En esa coagulación o floculación, ¿ya? Entonces es muy importante contra los, digamos, los problemas de erosión que pueda haber en el suelo, ¿ya? Entonces, y los ácidos fúlbicos tienen esa característica, ¿verdad? Y por otro lado también dice que en determinadas condiciones de pH y concentración de las soluciones de cationes no alcalinas. O sea que en este caso, si hay, por ejemplo, cationes no alcalinos, estos pueden agregarse prácticamente y hacer que floculen prácticamente estos ácidos fúlbicos, lo cual es muy beneficioso para el suelo. ¿Ya? Entonces, esta es la razón que vamos buscando nosotros, que para que un suelo no pierda sus nutrientes, se necesita de que la materia orgánica desarrolle ese proceso de coagulación o de floculación. Y de esa manera se retienen los nutrientes, ¿verdad? La situación con relación a estos es que son muy susceptibles a experimentar, dice, perdón, a que en un momento determinado son muy dispersables, es decir, que se dispersan fácilmente. Por ejemplo, si hay mucha lluvia, estos se pueden dispersar y entonces si esa agua, ¿cómo se llama? La arrastra, pues entonces sí ya se pierden este tipo de ácido fúlbico. A veces en planicies, por ejemplo, no va a ocurrir esos procesos, ¿verdad? Pero en las zonas de ladera sí puede ocurrir esa facilidad con que fácilmente son erosionados. ¿Alguien que me lea, por favor, a los ácidos húmicos?
Vamos a ver. ¿Cómo se llama? Emerson Farid. O Farid, pero, ¿estás ahí? Catherine Benítez. Gabriela, Se lo voy a leer yo, ingeniero. ¿sí? ¿Tu nombre? Ha sido único. ¿Tu nombre? Únicos. Luis ¿Tu Ángel. nombre? Ah, Luis Ángel. Muy López bien, Mendoza Luis Ángel. Gracias, se Luis Ángel. presenta Dale. como sólido amorfo de color marrón, oscuro, generalmente insoluble en agua y así todos los disolventes no polares, pero fácilmente dispensable en los sólidos acuosos de los Acuosas. óxidos y ¿Sí? sales básicos de los metales, alcalinos, constituyentes un hidrosol que puede experimentar fluculosas, Floculación. fluculosis mediante Floculación. el tratamiento de ácidos y los demás cationes. Bien. Estos ácidos súbicos, también, digamos, en este caso, son dispersables, ¿verdad? En soluciones acuosas. Y soluciones acuosas significa que en presencia del agua, ¿verdad? Pero en soluciones acuosas, en este caso, de hidróxidos, ¿verdad? Y sales básicas. En este caso, por ejemplo, en los suelos alcalinos, pues prácticamente estos ácidos ómicos van a hacer que se separen las partículas, ¿ya? Esa es la razón, el por qué en un momento determinado, cuando ustedes hacían el año pasado texturas con polvoyúculos, se sometían a un hexametafosfato, que en este caso, que es una solución acuosa a base de hidróxido de sodio y carbonato de sodio, ¿verdad? Y con este caso, con sales básicas, como el caso del sodio mismo. Entonces, estos pueden llegar a desarrollar, dice, también procesos también de floculación, ¿verdad? Mediante tratamientos de ácidos o los demás cationes. Pero si estos son solubles en soluciones acuosas de hidróxido y sales básicas, también pudiesen ser también, digamos, erosionadas. Pero si están en suelos, ¿cómo se llama? Eh, Diríamos, hidrosoles. Los hidrosoles es un tipo de suelo. Eso dentro de la clasificación de la FAO aparece este término, hidrosol, que es un suelo, pues prácticamente diríamos, con mucha agua retenida, ¿verdad? Son con pobre drenaje y entonces por eso se le considera así como es. Entonces, en ese tipo de condiciones va a desarrollarse lo que sería la floculación, ¿verdad? Pero como estos son también en zonas planas, pues indudablemente, ¿cómo se llama? No se van a lavar. Pero si en un momento determinado se hiciera digamos, canales para drenar esos suelos, se pierden, pues, porque se dispersan fácilmente. Y por último, las huminas, ¿verdad? Estas representan en sí ácidos húmicos no solubles en álcali y son firmes en la unión con la parte mineral del suelo. Entonces, si son firmes en la unión con la parte mineral del suelo, significa de que este es un aliado interesante en el complejo húmico. ¿Por qué? Porque va a producirse, pues, prácticamente una buena agregación de las partículas del suelo. Entonces, estos tipos de humos que hemos señalado van a incidir en la estructuración del suelo, en la consistencia también del suelo, ¿ya? Y también van a participar en la densidad aparente también de los suelos. En la densidad aparente de los suelos, por ejemplo, si existe bastante, digamos, de estos tipos de humus, ocurre que las densidades aparentes van a ser a veces menos de uno, ¿verdad? Cuando son, digamos, en este caso, están desarrollando suelos minerales, ¿cómo se llama? Minerales orgánicos, ya estos, en alguna medida, van a permitir desarrollar, por ejemplo, estructuras granulares, ¿ya?
granulares que pueden ser, dependiendo del contenido de estas suminas, así va a ser prácticamente esas estructuras, su consistencia, y luego también su densidad aparente en el suelo. Pero como se dice ahí, son firmes, digamos, en la unión con la parte mineral del suelo. Por lo tanto, esa es una de las cosas que buscamos tener materia orgánica en el suelo para que esto pueda contribuir a la formación ¿cómo se llama?, de estructuras más estables y que no sean lavadas por el viento, ni sean arrastrados por el viento, perdón, y lavados por el agua de erosión. Bien, vamos a pasar a otra lámina. Hay una química del suelo si mal no me equivoco, es de Fassbender, parece. Ahí pueden ustedes leer lo que es la parte de la materia orgánica, está muy bien explicada, de ahí he tomado algunos elementos y ahí para ampliar prácticamente sobre estos aspectos de la materia orgánica. Veamos este otro aspecto, ya vamos a ir, esto le vamos a dar un poquito más rapidito porque esta es la parte química, pero debemos entender también la química de la materia orgánica, si no, pues entonces no fuéramos ingenieros agrónomos, ¿verdad? Porque de esto va a depender de que se generen nuevas prácticas y nuevas tecnologías para poder mejorar los suelos. Veamos en este caso las características comunes de las sustancias, digamos, húmicas. Eh, por lo general tienden a dar sustancias amorfas de colores pues, oscuros, como lo señalábamos anteriormente, de polímeros tridimensionales de elevado peso molecular, de carácter ácido, constituidos por grupos funcionales. Y aquí están los grupos funcionales que pueden ser aromáticos, bencénicos, también como el caso de los hidroxilos, carboxilos, aminos, metoxilos, etcétera. Pueden ser puentes de unión también, en este caso de los nitrilos, de los aminos y de los cetónicos, y también de las cadenas alifáticas. Por lo tanto, pues como ven ustedes, ¿cómo se llama? Perdón, para los que necesitan que se vea más grande este volado, ¿ya? Vemos nosotros que la submina, pues no, ¿cómo se llama? Son todos estos grupos que estamos mencionando. Es decir, las sustancias húmicas, las sustancias húmicas no son solo un grupo, sino que van a ser varios grupos, como ya se señalaron anteriormente, ¿verdad? Pero separados en huminas, en fúlbicos y en ácidos húmicos. Aquí, pues prácticamente el núcleo de las sustancias, eso lo vieron en la parte bioquímica, ¿verdad? ¿Verdad? Que tenemos aquí el benceno, naftaleno, natraceno, entonces forman pues prácticamente cadenas, pues prácticamente bencénicas, por decirlo así. Todas estas son cadenas bencénicas, ¿verdad? Y estas son pirólicas en este caso. Esta forma, cuando solo tenemos, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, y en este caso son hexagonales, las bencénicas. El antraceno se caracteriza por haber pues prácticamente tres bencenos, naftaleno, dos bencenos, ¿verdad? Las pirólicas, que en este caso se diferencia con el furano, porque el furano tiene oxígeno, y el caso de la pirólica que tiene, en este caso, nitrógeno e hidrógeno. El caso del indol, los ácidos indoles acéticos, que eso lo vieron ustedes en la fisiología, ya tienen una característica de unir un benceno ¿cómo se llama? Con un pirrol. Luego tenemos la piridina, que en este caso dentro de su estructura tiene nitrógeno, y el caso de la quinolina, que dentro de un naftaleno, que tiene pues prácticamente ¿cómo se llama? Un catión, en este caso, de nitrógeno. Ya así, digamos, estos son ejemplos para que vean ustedes cómo se comportan y eso, o sea, que no, el nitrógeno, por ejemplo, no solo va a hacer amoníaco, no solo va a ser nitrato, etcétera, sino que pueden existir en estas estructuras, como lo estamos viendo, del caso del pirrol, el caso del indol, en el caso de la quinolina, el caso de la piridina, y entonces por lo menos tenemos otra fuente de nitrógeno
¿verdad? Que cuando al descomponérsela, pues entonces puede pues dar lugar a eso. Aunque dentro de esta estructura hay un poquito más resistente digamos, el humus en cedérselo prácticamente a la planta, porque forman de la estructura de ¿cómo se llama? Que estamos viendo en este momento. Y luego están los tipos de humus, ¿verdad? Que van a dar el caso aquí cuando que se denomina cuando la materia orgánica muy poco transformada, en la coloración negritas, como ven acá, ¿verdad? Aquí otro tipo, el MODER que le llama, hay mayor transformación de la materia orgánica, ya aparecen los fúlbicos, ¿verdad? Hay algunos precursores. Luego también en este caso, pues aparece los tipos MUL, materia orgánica evolucionada, ya hay ácidos húmicos, ¿verdad? En el anterior decíamos ácidos fúlbicos y en este caso ya aparece, ¿cómo se llama? Ácidos húmicos. Y son los que le dan la coloración, pues prácticamente ya puede ser oscura, digamos, ¿cómo se llama? Al suelo. ¿Verdad? Entonces en los horizontes superiores específicamente. Los ácidos, pues en este caso súmico, pues en alguna medida, pues eh, desarrollan un complejo también con la arcilla, ya porque se le denomina complejo arcillo húmico, que es el complejo de absorción, es decir, ese complejo que va a dar lugar al intercambio catiónico, ¿ya? Y esto se desarrolla cuando se unen pues los cationes, arcillas y óxidos de hierro y aluminio, ¿verdad? Con los complejos órganos minerales que se existen en el suelo. Algunas propiedades características, ¿quién lo quiere leer, por favor? Si gusta, lo leo. Niña. Características y propiedades que genera la materia orgánica en el suelo. Propiedades químicas y fisicoquímicas, perdón. Las sustancias químicas tienen propiedades coloidales debido a su tamaño y carga, es decir, que retienen agua, hinchan, contraen, fijan soluciones en superficie y dispersan y floculan. Reacciona con la solución del suelo y con las raíces. Realiza capacidad de cambio con la solución del suelo fijando iones, debido a que aquí sí no sé qué significa ¡Ay, CIC, madre! ya se me olvidó. Hoy lo vimos en la mañana, capacidad de intercambio catiónico. Perdón. Es 3 a 5, ya no se me olvida, 3 a 5 veces superior a la de las arcillas, siendo una buena reserva de nutrientes. Por su poder tampón, protege el suelo de los cambios bruscos de pH. Es un agente de alteración por su carácter ácido, descompone los minerales. Vale, fíjese qué interesante las características y estas están reconocidas por la ciencia. Esto no es algo que digamos que solo lo manejan los agroecólogos, no, lo maneja también hasta los que son de la agricultura convencional, pero no les interesa esto porque entonces dejarían prácticamente de vender los fertilizantes. Fíjense que, por ejemplo, nos dice que por su poder tampón protegen el suelo los cambios bruscos del pH. ¿Qué significa poder tampón? Es un amortiguador Ajá, del pH. es un amortiguador. Fíjense que si no fuera por el poder tampón, muchos suelos prácticamente se arruinarían rápidamente con los fertilizantes. Pero cuando tiene suficiente materia orgánica, pues prácticamente el suelo soporta la brusquedad provocada por la concentración de los minerales que llegan pues, prácticamente en forma muy concentrada. Entonces, un fertilizante, cuando ustedes dicen tiene 15, triple 15, ahí tenemos una concentración, y no digamos cuando utilizamos el superfosfato que tiene hasta 46%. Entonces es un 46% y llegar al suelo rápidamente prácticamente puede hacer que el suelo, digamos, cambie su pH rápidamente. Pero en este caso, el poder tampón que desarrolla la materia orgánica hace que no sea brusco esos cambios, ¿verdad?
tiene más capacidad para retener nutrientes. Entonces, ¿qué significa? Que eso va contra la industria de los fertilizantes. ¿Por qué? Porque si la materia orgánica retiene mayor cantidad de nutrientes, significa de que va a tener una riqueza de nutrientes, la cual no necesariamente tiene que ser favorecida con tanto, ¿cómo se llama? Nutrientes, ¿verdad? Sintéticos, ¿verdad? Esa es una de las cosas. Y por otro lado, desarrolla características físico-químicas, ¿verdad? Donde retienen agua, ¿verdad? Ustedes deben de haberlo visto principalmente cuando hicieron ese proceso del gran descomponedor. Deben de haberse dado cuenta que en aquello donde ustedes no aplicaron materia orgánica, de repente el suelo se comportó muy diferente a cuando aplicaron la materia orgánica. Y lo mismo va a ocurrir con los que están haciendo allá en la estación experimental. Y aquí un ejemplo del ¿cómo se llama? Del grupo carboxilo que se forma prácticamente las partículas de humo, y esas desarrollan cargas negativas, y eso es lo que hace pues prácticamente que eleve la capacidad de intercambio catiónica del suelo, reteniendo pues muchos nutrientes, ¿verdad? Calcio, hidrógeno, potasio, magnesio, y amonio, ¿verdad? Sodio, y así sucesivamente. Muy bien. ¿Quién me lee esto, por favor? Yo. Va, dele, cualquiera de las dos. Dale, Adri. Vaya, estoy bien. Cantidad de distribución de la materia orgánica en el suelo. Los contenidos son muy variables, valores usuales entre el 5 y 10%. Se No, concentra, no. 0.5 y 10%, perdón. Se Al concentra 10%, en el rango, ¿va? Valores usuales en el rango, ¿verdad? Hay que saber leer esos aspectos. Oye, dele. Se concentra en el horizonte superficial y disminuye gradualmente con la profundidad, a excepción de determinados tipos de suelos como aluviales. En los suelos de pradera, el contenido en materia orgánica es mayor que en los bosques y alcanza niveles más profundos. Más profundo. Así es el asunto. Aquí los factores que intervienen en la cantidad y calidad de la materia orgánica. Vemos nosotros que el material orgánico, ¿verdad? Original, va a depender de la cantidad, de la calidad, edad y tamaño de los restos de materiales, ¿verdad? Que eso ya lo vimos anteriormente. La calidad de qué depende. ¿De qué depende la calidad de la materia orgánica? De la relación carbono-nitrógeno. Así es. Magnífico. Así es el asunto, ¿verdad? También dice aquí que depende de la edad. Significa de que, por ejemplo, cuanto más joven es la materia orgánica, digamos, más verde, entonces así va a ser también lo que va a aportar prácticamente dentro del suelo, ¿verdad? No es como aquellos, digamos, materiales ya secos, muy viejos, que eso, o incluso de maderas, etcétera, ¿verdad? Que son más viejísimos, entonces esos van a definir prácticamente esa calidad de la materia orgánica. Va a depender también de las características del suelo, como son presencias de microorganismos. También de la existencia de nutrientes. No significa de que la materia orgánica para descomponerse no van a requerir nutrientes. ¿Cómo no? También requieren nutrientes, porque si no, también los microorganismos o los organismos del suelo no se van a desarrollar. Depende del pH. Y eso ya lo vimos ya anteriormente. ¿Ya? ¿Qué pH son favorables para ¿cómo se llama? La materia orgánica, para el desarrollo de los microorganismos. ¿De qué va a depender? ¿De cuál tipo de pH? De 5.5 a 6.5.
En esos rangos, pues prácticamente es cuando más a 6.5, incluso hasta 7 puede llegar el pH, y eso va a desarrollar una mejor población, va a desarrollar mejor cantidad de materiales vegetales favorables, pues prácticamente para el suelo. No significa que abajo de eso no puedan, digamos, desarrollarse, ¿cómo se llama?, condiciones de microorganismos, pero la población es mucho menor, ¿verdad? Otro aspecto que también que interviene en la cantidad y calidad de materia orgánica es la aireación. Si ustedes tienen, por ejemplo, zonas, ¿no?, digamos, que presentan mucha cantidad de agua, pues indudablemente va a ser limitada ¿cómo se llama?, va a ser limitada la cantidad de materia orgánica, relativamente, porque hay zonas donde hay mucha humedad y tenemos suficiente, ¿cómo se llama?, materia orgánica, pero lo que ocurre es que la calidad la calidad de la materia orgánica no va a ser la misma que se desarrolla en zonas de secano. La zona de secano se está refiriendo a que tiene un periodo lluvioso y un periodo seco, ¿verdad? Pero en las zonas pantanosas, en las zonas de mucha agua, pues entonces en ese caso va a desarrollarse un cierto tipo de humo que a veces no es el más favorable, ¿verdad? Y también depende de los minerales. Y por último, también de las características, digamos, climáticas, ¿verdad? En este caso, precipitación, de la alternancia climática, las temperaturas, etcétera, ¿verdad? Ese es en ese sentido. Aquí algunos ejemplos de cómo se comporta la materia orgánica frente a regímenes de labranza. Por ejemplo, esto de aquí, por ejemplo, esta parte de acá, cuando se desarrolla la siembra directa, aquí es decir que casi no hay mucha remoción del suelo, entonces la materia orgánica pues tiende a ser un poco mayor, ¿ya? El caso de, por ejemplo, con labranza mínima, que es esta rayadita, es decir, que ya hay una cierta remoción del suelo, pues entonces es poco menor también en este caso la cantidad de materia orgánica. Y por último, cuando hay labranza convencional, pues como es la que tenemos aquí, pues tiende pues a reducirse más el contenido de materia orgánica y la formación de humos específicamente, ¿verdad? Esto se ha hecho, digamos, para un perfil de suelo, esto que vemos acá. Entonces, en los primeros 0 a 3 centímetros hay este comportamiento, de 3 a 13 este otro comportamiento, y por último casi tienden a comportarse en estas profundidades. ¿Por qué? Porque prácticamente hay menos aireación, menos población de microorganismos, la humedad no es la misma con relación a la superficie y así sucesivamente. Pero ese es, digamos, el proceso de comportamiento pues, de lo que sería el contenido de materia orgánica en un suelo en diferentes regímenes de labranza. Ahí les dejo esa literatura para que ustedes pues prácticamente también puedan leer un poco más acerca de esto. Ingeniero, yo ¿sí? tengo una pregunta. Dale. Creo que en la clase anterior, creo que fue el martes pasado, Sí. se nos mencionó algo de como de revolver la tierra, pero a mayor profundidad. Con el método biointensivo. Ese. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre ese método? Bueno, es que no logro entender a qué se refiere entonces con la labranza. Yo entiendo que labranza es como que surquear, ¿no? Vaya, la labranza es cuando tú, por ejemplo, pasas un arado, pasas la rastra. Ajá. Esa es la labranza convencional. Ajá. Cuando Ok. está una labranza que en este caso, vamos a verla aquí. La labranza, en ese caso, mínima. Es cuando tú, por ejemplo, solo removes un poquito, digamos, la zona donde vas a hacer la siembra de la semilla. ¿Ya? Sí. Y luego está la de siembra directa, que es donde prácticamente solo haces el hoyito y donde pones la semilla y no removes más el suelo. ¿Me explico? Sí.
Entonces, esas son, digamos, los tres tipos de labranza. Incluso la labranza convencional, a veces la podemos estar haciendo hasta incluso con el arado jalado por bueyes, con el egipcio. Hay remoción. Sin embargo, es menos dañina que la desarrollada con la de maquinaria. Porque la de maquinaria, el problema es que como va el peso también del tractor encima, entonces vas desarrollando, ¿cómo se llama? Capas de compactación. Eso lo van a ver ustedes un poco en la maquinaria, ¿verdad? Sobre esos procesos. Pero repitiendo, la de siembra directa cuando solamente haces el hoyito para meter la semilla. El caso, por ejemplo, la siembra de maíz que se hace aquí en la ladera, por ejemplo, es la siembra de espeque, también así le dicen, también, que solo va el chuzazo y pum. Pero cuando hay una labranza mínima, haces un rayón, por decirlo así, ya hay una remoción ¿cómo se llama? De la superficie del suelo, ¿verdad? Y casi por lo general este puede, digamos, afectar incluso cuando lo hacemos hasta los 13 centímetros de profundidad. Fíjate que la labranza convencional, ya, esta afecta, mira, incluso desde la primera capa, ¿ya? Y así va afectando hasta al 26 principalmente. Luego, ya de aquí pues se comportan igual prácticamente los dos. No hay una diferencia a nivel de la profundidad, ¿verdad? Por lo que ya les decía, menos aireación, menos población de microorganismos y así sucesivamente. ¿Te queda claro? Sí, vaya, pero mi duda era al referente al método biointensivo, ¿a qué significa? ¿Qué significa? Ya. Ajá. Permitime. Mira, como me toca que ver lo que es el manejo de la materia orgánica, vamos a ver el método biointensivo, pero creo que ya no lo vamos a ver. Ahorita tenemos hora y media de clase. Yo voy un poco atrasado. Si gustan, nos damos un espacio de unos 15 minutos y al menos otra presentación haría para que estemos terminando ahí más o menos tipo 4:30. ¿Lo hacemos así? Son las 15:31, o sea, 3:30. Denme chancecito, ¿verdad? Porque prácticamente son 3 horas correspondientes a la clase. Entonces, pero al menos que llegáramos específicamente de 2 a 4:30. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero, sí. Sí, ingeniero, está bien. Sí, démosle ahorita un pequeño descanso porque ya la garganta ya me comenzó a sentir que se necesita algo de tomar. Aguirre, Al cuarto a las 4, oye niña. Al cuarto a las 4. no, es que le voy a dar una información en lo que usted está, para que me respondan ellos, sí. Sí, yo sé que 1/4 a las 4, pero antes de que se retiren, quiero decirles que no me aparece el informe del gran descomponedor. Le voy a decir los nombres para que me digan: de Danila Michelle, de Roberto Carlos, de Lucivania, de Elizabeth Esmeralda, ni de Elizabeth Montserrat. Otro que me falta es de Diego Dagoberto. Me falta Marta Luz Díaz y Elmer Vladimir. El de Elmer Vladimir viene con Edward, me dijo, ¿verdad? Entonces, ese sí, ya se me olvidó, el de Elmer Vladimir viene con el de Edward. Quiero ver el de Edward. Así es, ¿verdad, Edward? Edward. Hola, ingeniera. Sí, nosotros desarrollamos juntos ese informe. Va, entonces ese no lo va. Entonces permítame, lo voy a anotar aquí porque estoy revisando y me faltan algunos. Ya le voy a dar el tiempo, José de Nilsson. Entonces está el de Elmer Vladimir, Edward y Elmer Vladimir. Permítame, ya le doy el tiempo, que aquí he estado revisando eso y veo que Elmer Vladimir, ¿de qué grupo es? Dije del grupo 5. Grupo 5, Elmer Vladimir. Va, entonces sí. Vaya, dígame, José de Nilsson. Dígame, Sí, fíjese, ingeniera, que nosotros hicimos el trabajo con Danila. Danila va en nuestro equipo con a Santiago Aldair. Pero no me aparece en el campus.
Es que en el campus no sé por qué no me permitía ingresar la tarea. De hecho, a Laura le comenté y le mandé capturas de que no se podía, entonces se lo mandé al correo, pero se ¿A lo mí? mandé al ingeniero, entonces no sé si se lo envío a usted también. No, sí, yo lo necesito porque todos los que se lo enviaron al ingeniero y él no me los ha enviado se van a quedar sin nota. Yo en eso estoy trabajando y necesito darle las notas. Ok, entonces, no sabía, entonces ahorita se lo envío, Inge. Por favor. ¿Y quién es Sí, el sí. otro? Dígame, José de Dilson. No, conmigo va No, usted es Danila que y me está Santiago hablando Aldair. ahorita, sí, perdone, sí, como tenía levantado la mano. Ok. Entonces, los que le enviaron el informe al ingeniero Aguirre, porque ya me dijo que le enviaron como 4, pero no sé quiénes, ¿verdad? Entonces, por favor, me lo envían, porque si no, yo mañana, más tarde el viernes, doy las notas. Se van a Ok, quedar sin notas. ahorita se lo envío, Inge. Bueno, por Gracias, favor. gracias. Sí, sí, es cierto que pidió permiso, pero no quiere decir que no va a cumplir con sus responsabilidades, ¿verdad? Entonces, si no entregan el informe, si no lo entregaron, se quedan sin nota, jóvenes, porque pues sí, yo sé que tuvo ese inconveniente, yo me di cuenta, usted. Vaya, entonces, bueno, entonces, si no lo enviaron, ¿verdad? Yo informando porque me contó el ingeniero Aguirre que le habían mandado 2 a él, ¿verdad? Entonces, los que se lo enviaron a él, envíenmelo por favor. Y los que no lo enviaron a él, porque de todas maneras yo le voy a pedir cuentas a él de los que lo han enviado. Entonces, solamente los que lo han enviado a él me lo pueden enviar, los otros no. Bueno, ya los dejo para que se levanten y un receso, por favor.